Compañeros, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio un poquito más complicado que el anterior sobre esfuerzo efectivo. ¿Listo? Vamos a leer qué nos dice este ejercicio. El perfil de suelo mostrado consiste de 4 metros de arcilla sobre 2 metros de arena sobre roca. Los pesos unitarios de todos los materiales naturales son de 20 kN por metro cúbico y el nivel freático se encuentra a nivel del terreno. Un, un terraplén amplio de 4 metros de altura es construido de relleno con un peso unitario de 15 kN por metro cúbico. Se requiere determinar los esfuerzos efectivos en el centro de la arcilla y en el centro de la arena en las siguientes condiciones. Antes de que el terraplén esté construido, inmediatamente después de que el terraplén esté construido, después de mucho tiempo de construido el terraplén. Listo, muchachos. Ahora vamos a ver cómo se soluciona este ejercicio. El ejercicio nos muestra un gráfico, pero para solucionar este ejercicio hay que tener en cuenta unas propiedades que tiene la arcilla y la arena. ¿Listo? Con respecto a la permeabilidad. Recuerden que la arcilla, en presencia del agua, se comporta como una plastilina. La arena es un material un material, sí, permeable. ¿Listo? No cambia su consistencia. Listo. Aquí están las condiciones de las que les hablaba. ¿Listo? Tener en cuenta las siguientes consideraciones. La arcilla presenta condiciones no drenadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Baja permeabilidad, lo que evita que drene el agua rápidamente. ¿Listo? Esto nos va a servir para solucionar la segunda parte de este ejercicio. Inmediatamente después de construido el terraplén. ¿Qué va a pasar con la arcilla cuando se construya el terraplén? Listo. Y la arena, pues como les decía, presenta condiciones de alta permeabilidad. ¿Listo? Lo que nos quiere decir eso es que el agua va a pasar sobre ella sin presentar ningún cambio en la presión de poros. Caso contrario, lo que pasa con la presión de poros en la arcilla después de ponerle una presión. ¿Listo? La presión de poros se mantiene al principio. ¿Listo? Sin cambio en los esfuerzos efectivos. ¿Listo? Pero recuerden que esa presión de poros va a aumentar. ¿Listo? Este es el ejercicio. ¿Listo? El diagrama del ejercicio. Aquí está, lo presentan sin la construcción del terraplén. ¿Listo? Entonces el ejercicio nos dice que debemos determinar el esfuerzo efectivo a los 2 metros, que es la altura que tiene la arcilla, y sería a los 5 metros, que es la profundidad a la cual está la arena. ¿Listo? En la mitad de la arena. Entonces, recuerden que las ecuaciones que tenemos que utilizar son fáciles. Para el esfuerzo total vertical es el peso específico del material por la altura. Para la presión de poros es la altura por el peso específico del agua. Y el esfuerzo efectivo es la resta de estos dos elementos. ¿Listo? El esfuerzo total menos la presión de poros. Listo. ¿Qué vamos a calcular primero? Vamos a calcular el esfuerzo total vertical en la arcilla. ¿Listo? Sería los 2 metros por 20 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Aquí está calculado. El esfuerzo total en la arcilla sería 40 kilonewton por metro cuadrado. Ahora vamos a calcular la presión de poros para la arcilla, que sería 2 metros por 9.81 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Aquí ya está calculado. 9.81 por 2 metros. ¿Listo? Como resultado sería 19.62 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Ahora vamos a calcular el esfuerzo efectivo, que es la resta del esfuerzo total menos la presión de poros. El esfuerzo efectivo en la arcilla es de 20.38 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Ahora vamos a calcular el esfuerzo efectivo en la arena. Para la arena tenemos que tener en cuenta
todo este espesor de arcilla en el esfuerzo total. ¿Listo? Más 1 metro, que sería la profundidad de la arena para calcular el esfuerzo efectivo por el peso específico de la arena. Listo, aquí está calculado el esfuerzo total vertical para la arena. Listo, aquí está lo del peso específico o el esfuerzo total de la arcilla. ¿Listo? Y esta parte de acá es el esfuerzo total de la arena. ¿Listo? Hacemos la operación y sumamos. O simplemente sumamos el cálculo anterior de la arena más 1 metro por los 20 kilonewton del peso específico de la arena. ¿Listo? Como resultado nos da 100 kilonewton por metro cuadrado. Listo, ahora vamos a calcular la presión de poros. La presión de poros, recuerden que para calcular la presión de poros tengo que tener en cuenta que es positiva hacia abajo del nivel freático y negativa sobre el nivel freático. ¿Listo? Entonces vamos a calcularla. Sería la altura, que serían los 5 metros, por 9.81, que es el peso específico de la arena, del agua, perdón. Aquí está calculado 9.81 por 5 y calculamos la presión de poros, que en este caso sería 49 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a calcular el esfuerzo efectivo, que sería la resta del esfuerzo total vertical menos la presión de poros. Entonces va a ser 100 menos 49.05 kilonewton por metro cuadrado. El esfuerzo total, perdón, el esfuerzo efectivo de la arena es de 50.95 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Así solucionamos la primera parte del ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Solucionar la segunda parte, que es cuando se construye el terraplén. Inmediatamente después de construido el terraplén, vamos a hacer estos mismos cálculos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta ahora la altura, perdón, la altura del relleno y vamos a calcular el esfuerzo total vertical. Estas serían unas condiciones a corto plazo, porque es inmediatamente después de que se construye este terraplén con material de relleno. Listo, la altura dicen que es de 4 metros. Entonces, para el esfuerzo total vertical de la arcilla, primero tenemos que calcular el de la arcilla, va a ser la suma del esfuerzo que ejerce el relleno más la que ya habíamos calculado. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. La altura del relleno, que sería 4 metros, por el peso específico de ese material, que sería 15, más 2 metros por 20 kilonewton sobre metro cúbico, que sería el peso específico de la arcilla. ¿Listo? Entonces ya calculamos el esfuerzo total vertical teniendo en cuenta la altura del relleno o el esfuerzo que ejerce el relleno. Ahora vamos a calcular la presión de poros. ¿Qué va a pasar con la presión de poros? En la arcilla. Recuerden estas condiciones que nos daban acá al inicio del ejercicio. La arcilla presenta condiciones no drenadas, ¿listo? Lo que provoca un aumento en la presión de poros, manteniendo al principio sin cambio los esfuerzos efectivos. ¿Qué nos dice esa parte ahí? Nos dice que el esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo efectivo que ya habíamos calculado, o sea, a este esfuerzo efectivo. Entonces, ese esfuerzo efectivo lo mantiene al inicio, no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, lo que va a aumentar va a ser la presión de poros. Entonces, tenemos que determinar ese aumento en la presión de poros. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la, utilizando la ecuación. ¿Listo? ¿Cuál ecuación? La donde dice que el esfuerzo efectivo menos, es igual al esfuerzo total vertical menos la presión de poros. Aquí tenemos que el esfuerzo efectivo se mantiene. Entonces vamos a calcular ese aumento en la presión de poros. ¿Listo? Como les decía, recurrimos a esta ecuación. Aquí colocamos un delta de U porque es un aumento que tiene la presión de poros. Lo que hacemos simplemente es despejar.
Calculamos ya el esfuerzo total vertical, que es de 100 kilonewton por metro cuadrado, menos el esfuerzo efectivo en la arcilla, que es el inicial, el cual se mantiene, ¿listo? Por las propiedades que tiene la arcilla. Y calculamos el aumento en la presión de poros, que sería de 79.62 kilonewton por metro cuadrado. Listo, ya solucionamos la primera parte del punto B. Ahora tenemos que calcular el esfuerzo efectivo en la arena. ¿Listo? Inmediatamente después de construido el terraplén. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener en cuenta para el esfuerzo total vertical, la presión que ejerce el relleno, la presión de la arcilla y la presión de ese metro de profundidad de la arena. ¿Listo? Vamos a calcularlo entonces acá. Para las condiciones a corto plazo de la arena. Listo, aquí está. ¿Qué nos dice las propiedades de la arena? Dice, la arena presenta condiciones drenadas, lo que provoca que el agua en la arena drene inmediatamente después de la construcción del terraplén, evitando que se produzca un aumento en la presión de poros y manteniéndola esta constante. Entonces, la presión de poros va a ser igual a la del enunciado A. ¿Listo? La presión de poros no nos va a cambiar. ¿Por qué? Si observamos bien el dibujo, tenemos que calcular la presión de poros. El nivel del agua no va a pasar nada con el nivel del agua en la arena. Se va a mantener igual, no va a cambiar nada. ¿Listo? Entonces va a ser los 5 metros por los 9.81 kilonewton por metro cuadrado. Entonces obtenemos la misma presión de poros. ¿Listo? Ya con esto podemos calcular el esfuerzo total vertical. ¿Listo? El esfuerzo total vertical lo calculamos aquí. ¿Listo? Que es la altura del relleno o la presión que ejerce el relleno, que sería los 4 metros por los 15, el peso específico del relleno, más la altura de la arcilla, que sería 4 metros por el peso específico de la arcilla, que sería 20, más un metro, que es a la cual está la partícula que vamos a calcular el esfuerzo efectivo por el peso específico de ese material. ¿Listo? Como resultado, obtenemos que el esfuerzo total vertical es de 160 kilonewton por metro cuadrado. Listo, ya calculamos el esfuerzo total vertical. Ya sabemos que la presión de poros se mantiene y no va a cambiar. Entonces, ahora podemos calcular el esfuerzo efectivo en la arena para las condiciones a corto plazo. Listo. Entonces, simplemente hacemos la resta. 160 menos 49.05 kilonewton por metro cuadrado. Y obtenemos el esfuerzo efectivo en la arena para las condiciones a corto plazo. Listo. Así solucionamos ya el segundo paso del problema. Perdón, el segundo punto del problema. Ahora vamos a solucionar la tercera parte, que nos dice que calculemos el esfuerzo efectivo en la arena y en la arcilla mucho tiempo después de construido el terraplén. Listo, aquí está. Condición C. Después de mucho tiempo de construido el terraplén, serían condiciones a largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que tenemos que tener en cuenta las condiciones para la arcilla y para la arena. ¿Qué va a pasar con la presión de poros de la arcilla? ¿Listo? La arcilla, eh, después de mucho tiempo de construida, la presión se estabiliza y llega al punto normal, o sea, llega aquí al nivel freático inicial. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero el esfuerzo total. El esfuerzo total va a ser igual a que al de la condición B, ¿listo? Porque es la presión del relleno, la presión de la arcilla, ¿listo? Sería 4 metros por 15 más 2 metros por por el peso específico de la arcilla. Y así calculamos el esfuerzo total, que es igual a 100 kilonewton por metro cuadrado. Ahora vamos a calcular la presión de poros. La presión de poros pues va a ser igual a 2 metros por 9.81 kilonewton. ¿Listo? Aquí nos aparece.
Listo, leamos estas condiciones. Después de un tiempo muy largo, el exceso de presión de poros en la arcilla se habrá disipado, con lo que la presión de poros llega a la presión de equilibrio o presión estática. ¿Listo? Esta sería la presión de equilibrio. Como les decía, la presión después de mucho tiempo se equilibra y llega al punto inicial. Listo, entonces va a ser los 2 metros de profundidad por 9,81 y obtenemos la presión de poros. Ya con eso calculamos el esfuerzo efectivo, que es la resta del esfuerzo total menos la presión de poros. En este caso nos da 80,38 kilonewton por metro cuadrado. Listo, ahora vamos a calcular el esfuerzo efectivo en la arena. ¿Qué va a pasar con la arena? Si no cambió las condiciones a corto plazo, pues a largo plazo se van a mantener iguales. Entonces, vamos a obtener los mismos resultados. El esfuerzo total, la presión de poros no van a cambiar y con lo que el esfuerzo efectivo se va a mantener igual en las condiciones a corto plazo y a largo plazo. Así se soluciona este ejercicio teniendo en cuenta las propiedades de cada material.